Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por el espacio para charlar de esto hoy. Muchas gracias por la presentación a los dos. Me toca arrancar un poquito a mí con lo que es el tema, justamente la charla que es relevamiento para la implementación de consentimiento informado electrónico para estudios genéticos en un hospital de alta complejidad, que refleja lo que fue un trabajo de relevamiento que hicimos dentro del hospital italiano. Entonces, bien, arrancamos. Bueno, un poquito lo que vamos a recorrer un poco en la charla, sin antes comentar que este trabajo tuvimos, bueno, fue bastante tiempo de trabajo acá dentro del hospital, que involucró a muchos actores, que tuvimos la posibilidad de presentarlo como un trabajo publicado dentro de lo que fue Medinfo este año. Fue una muy buena experiencia, que hoy estamos, Elian y yo, presentando acá, pero que es un equipo más grande de trabajo. Romy estuvo liderando el proyecto todo este tiempo dentro del área de SEONA también, así que el agradecimiento para ellos, y no quería dejar de nombrarlos a la hora de hablar de este trabajo. Y un poquito, bueno, para meternos un poco en tema, en estas tres líneas de lo que son estudios genéticos, consentimiento informado, historia clínica electrónica, para darle un poco de contexto al relevamiento que hicimos. Seguramente muchos de los asistentes a esta charla ya conocen que la verdad que lo que es el uso de la información genética y genómica es un aspecto importante dentro de la medicina moderna, cada vez más creciente. La verdad que creo que la charla que nos presidió de Martín refleja muchísimo eso, todos los avances que hay en lo relacionado a esto y la integración en la práctica médica. Y bueno, el número de solicitudes que se realizan año a año es creciente. Nosotros pudimos encontrar números referentes de los Estados Unidos que hablan de los últimos 2 años de más de 75.000 estudios genéticos solicitados. Es difícil tener un número específico de la Argentina, sobre todo porque hay un mix de reporte entre lo que es público y privado, pero la verdad es que nosotros dentro de nuestra institución del Hospital Italiano vemos que hay un número creciente también. Y esa creciente cantidad de solicitudes de estudios habla también de que hay una cantidad cada vez mayor de información genética dentro de lo que es las historias clínicas electrónicas, los registros electrónicos, y esto plantea algún nivel de preocupación sobre la privacidad y la protección de los datos. Y es importante también enfatizar que antes de la realización de estas pruebas también es necesario, y muchos autores están de acuerdo con esto, de lo que es el consentimiento informado para el paciente para conocer mejor sobre el estudio que se está realizando. Hay un aspecto muy importante de estos consentimientos que son las obligaciones éticas que tenemos como profesionales y como instituciones de salud para promover la autonomía del paciente y la seguridad de la información también. Es importante que los pacientes comprendan los beneficios que tiene la realización de estos estudios, como también sus derechos sobre los resultados. Y es importante que para que lo comprenda el paciente, digamos, tenga la posibilidad de entenderlo, el consentimiento informado refleje toda la información, este acto conjunto que se hace entre el profesional y el paciente, refleje también por escrito toda esta información que es necesaria para estos procedimientos. Hay muchos estudios que sugieren en este campo y en otros también que el consentimiento informado electrónico puede mejorar la comprensión del paciente sobre estos temas. Y aunque están identificados beneficios en lo que es la sustitución del papel por el consentimiento electrónico, el desarrollo de estos consentimientos para estudios genéticos es un gran desafío para los sistemas de información, debido más que nada a la gran complejidad de información que contienen, que muchas veces hay faltas de directrices y normativas para guiar su desarrollo, y hay un desafío ético que conlleva todo el tema. En este relevamiento nosotros lo que hicimos fue entrevistar a expertos en genética del Hospital Italiano de Buenos Aires sobre temas relevantes que nosotros hallamos primero en una búsqueda de la literatura para lo que es estudios genéticos, con el propósito de diseñar y desarrollar un consentimiento informado electrónico, o un medio para poder implementar consentimientos informados electrónicos para estudios genéticos dentro del hospital. Ahora sí, bueno, yo creo que muchos nos conocen, pero para los que no, porque el público se renueva día a día, charla a charla también. Este estudio tuvo lugar en el Hospital Italiano, somos un centro médico de alta complejidad en la ciudad de Buenos Aires,
El hospital es una organización acreditada HIMSS nivel 7 que tiene un sistema de información en salud y una historia clínica de desarrollo in-house que está orientada a problemas y tiene también un portal personal de salud integrado a su sistema de información. Y esto es clave a la hora también de la implementación de cualquier modalidad de consentimiento informado electrónico. En cuanto a las pruebas genéticas que se realizan en el hospital, nosotros pudimos, a través de distintas consultas, áreas de estadística, de laboratorio, observamos que en los últimos 2 años se solicitaron más de 7.000 pruebas genéticas dentro del hospital, y es un número que vemos una tendencia en crecimiento año a año. Los principales servicios solicitantes fueron las áreas de patología, de clínica médica, de medicina transfusional, de neurología, de pediatría, de ginecología y de medicina familiar. Comentar también que dentro de la institución se utiliza un software, Ion Reporter, Thermo Fisher, para procesar y analizar datos genómicos generados por secuenciadores Ion Torrent que se usan acá en el hospital, y recientemente se ha desarrollado una aplicación interna para filtrar variantes genómicas con el fin de mejorar el proceso de identificación de variantes relevantes, que es el LabSec, una de tantas, digamos, líneas de trabajo en relación con estos tipos de estudios que hay acá en el hospital. En cuanto a la metodología del trabajo, comentar que este fue un estudio cualitativo que se realizó entre los meses de agosto 2019 y septiembre 2020. Se realizaron entrevistas abiertas, tanto individuales como grupales, con referentes del área dentro del hospital. Entre ellos podemos destacar a referentes de un grupo de especialistas en cáncer hereditario, que es el PROCANE, que está compuesto por distintos médicos especializados en colon, ginecología, dermatología y otras áreas relacionadas con cáncer hereditario, con varios representantes del área de pediatría, especialistas en genética y también expertos en otras áreas del hospital, como es el laboratorio, áreas legales y demás. Y en cuanto a lo que fueron las temáticas que trataron y los ejes principales que trataron estas entrevistas abiertas, nosotros nos fundamos en lo que fue la revisión que hicimos previa de la literatura para encontrar los temas más relevantes con los cuales utilizar como disparadores para la discusión. En esto nosotros quisimos marcar y destacar 4 ejes, de alguna manera, que son resultados que involucran familiares biológicos, hallazgos incidentales, es decir, cuando uno está buscando una cosa en un estudio y encuentra, por la característica de estos estudios, esto puede ser común, encuentra algo más. Resultados que incluyen BUS o variantes de significado incierto, es decir, que hoy, en este momento, puedo detectar que esto es una variante, pero no el significado que tiene, las necesidades de estos estudios para investigación. Y después algo que nos pareció muy importante son las necesidades particulares de la práctica profesional dentro del hospital, teniendo en cuenta los médicos que trabajan con pacientes que solicitan estos estudios, cuáles eran las necesidades de información y de trabajo que ellos iban a tener ante una eventual implementación, que siempre es importante considerarlo en esta etapa del relevamiento. Y ahora los dejo con Eli, que va a comentarle un poco los resultados de este trabajo. Bueno, muchas gracias Juan y muchas gracias Romy por presentarme, así que comentando un poco por los resultados, digamos, de estos encuentros, de las entrevistas, y voy a comentar, digamos, como el resumen, digamos, de los 4 ejes principales que hablamos con ellos. Acá vamos a arrancar con los 2 primeros, que el primer tópico que hablamos fue sobre los resultados que involucran a los familiares del paciente, donde este es un tema bastante particular, y los mismos profesionales reconocieron los dilemas éticos que están relacionados con estos hallazgos en el paciente que podrían impactar, digamos, en los familiares biológicos. La recomendación, digamos, que nos dieron todos los profesionales es que el objetivo primordial que ellos tenían era proteger la privacidad del paciente, sobre todo, y que en estos casos lo que hacen es comunicarle al paciente, digamos, la posibilidad de que esto pueda tener un impacto en los familiares directos y les deja al paciente como la decisión, digamos, de informar sobre estos hallazgos o recomendar, digamos, que hagan las consultas genéticas para los familiares, ¿no? Con respecto a los resultados que incluyen variantes de significado incierto, las que son aquellas de investigación, acá la verdad que, como pusimos, son resultados bastante mixtos, dependen mucho con el profesional con el cual le hacíamos la entrevista, pero básicamente ellos, para informar sobre estos resultados, dependían más que nada del criterio profesional, y la verdad que lo que hacían era primar un poco lo que es la relevancia de este hallazgo, digamos, incierto, y también la calidad del estudio con el cual se hizo para poder tomar, digamos, una decisión de comunicarlo o no al paciente.
Si quieres pasar, Juan, a la próxima para hablar. Con respecto a los hallazgos incidentales, acá prácticamente todos los profesionales hubo como un acuerdo mutuo en informar sobre estos hallazgos a los pacientes, y esto por supuesto también va en línea con lo que son las recomendaciones, digamos, en nuestro país. Y a nivel de las necesidades particulares de la práctica profesional, acá lo que pudimos ver que en realidad lo que más surgió es todas aquellas necesidades que tenían los diferentes, digamos, dominios y tipos de estudios, y cómo más que nada hacían relevante esto, y estaban como interesados en tener, digamos, consentimientos, por supuesto, computarizados, pero como por cada categoría de prueba genética. Y cuando hablábamos con ellos pudimos detectar, o sea, estas categorías principales como para poder diferenciarlas, y más que nada lo que serían para aquellas prácticas que involucran estudios, digamos, de un panel de genes, un exoma o el genoma completo del paciente, como poder diferenciar, digamos, en esas categorías más que nada. Y con respecto a otros hallazgos, que es en la siguiente diapositiva, acá hablamos un poco más técnico de cómo sería la estructura de este consentimiento informado electrónico, con respecto a cuando el paciente tiene que dar su ok, por así decirlo, si era una opción simple que sea dicotómico sí y no, o si se le daba, digamos, a elegir entre más posibilidades o puntos para que pueda seleccionar si estaba de acuerdo o no. En esta última, lo que acabo de decir último, sobre que el paciente puede elegir entre varias opciones dentro de un mismo consentimiento, todos los profesionales estuvieron de acuerdo, perdón, no estuvieron, digamos, no hay un acuerdo general con esto con respecto a lo que consiente y no el paciente en sí. Vamos con la próxima. Así que la verdad que lo que podemos un poco discutir sobre estos resultados es que hay, digamos, una necesidad que es clara, digamos, y evidente sobre que hay que tener un consentimiento informado electrónico, pero que a su vez este consentimiento informado electrónico, que obviamente se aplica a todas las prácticas, en el caso de las pruebas genéticas tiene que tener una suficiente flexibilidad para poder adaptarse debido a la variedad de estas pruebas genéticas y que tienen implicancias distintas, ¿no? También nosotros acá consideramos que poder hacer esta entrevista, hablar, digamos, con estos profesionales, fue como muy importante, debido a que uno los puede involucrar, digamos, desde este momento cero para poder desarrollar en un futuro este consentimiento electrónico informado y establecer las bases. Y nos fue muy importante ver, bueno, en qué áreas estos profesionales había un consenso para poder tomarlo en la creación de este consentimiento o no. Y también nos dimos cuenta, ¿no?, de la complejidad que lleva esto. Y llevarlo, o sea, la complejidad de que por sí solo tiene un consentimiento informado de estudios genéticos, y además esto llevarlo a la parte electrónica. Así que bueno, nuestra conclusión, lo que nosotros, digamos, concluimos, todo el equipo, es que realmente es un gran desafío para los sistemas de información llevar a cabo, digamos, estos proyectos por la complejidad de la información, digamos, que contienen. También, digamos, la falta de directrices como para guiar su desarrollo. No es que hay una línea fija establecida sobre cómo hacer este tipo de consentimiento de forma electrónica para estudios genéticos, y la verdad que la parte ética o el desafío ético también se ve implicado acá, para, digamos, nosotros como la parte de tecnología de información en salud, poder, digamos, llevarlo a cabo. Así que bueno, queremos agradecer, digamos, a todos los que nos apoyaron en el transcurso, digamos, de este proyecto de investigación para este relevamiento. Dejamos los nombres, digamos, de todos los profesionales, y bueno, agradecerlos también a los que nos estén escuchando ahora, y bueno, estamos abiertos a preguntas. Y bueno, también comentarles que como los próximos pasos es tomar toda esta información para la construcción de este consentimiento electrónico. Muchas gracias, Eliana y Juan. Acá tenemos una pregunta. A ver. De María Lorena. Para los hallazgos incidentales, ¿cómo solo consideran los accionables, los que recomienda la ACMG, o informan todos?
Bien, ese punto particular, yo lo recuerdo que siempre fue un gran punto de debate dentro de lo que es los distintos profesionales. Hay una tendencia, sí, es claro el consenso con todo lo que es accionable se debe informar. Y es cierto que hay ya distinto criterio profesional en lo que se refiere a los que no son accionables, ¿no? Porque pueden ser no accionables ahora, pero sí ser accionables dentro de un futuro para que el paciente lo pueda conocer y manejar esa información. Y ese es seguramente un punto donde falta quizá un consenso más generalizado sobre lo que, cómo se trabaja y demás. Sí hay totalmente sobre los primeros, pues sobre los segundos es más variante dependiendo del área, y es algo que nosotros siempre queríamos conocer también para darles el lugar a no imponer algo desde los sistemas, sino que ellos también tuvieran el lugar para definir con el criterio profesional cómo iban a trabajar dentro de sus normativas y criterios propios. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo manejarían el tema de la firma? El tema de la firma, bueno, hoy en momento manuscrita, existe, esto ya creo que excede, digamos, a lo que es la parte de consentimientos informados para estos tipos de estudios nada más. Nosotros hoy lo que tenemos es una firma manuscrita, digamos, donde se le entrega al paciente el consentimiento, lo firma y eso después se puede llegar a escanear, digamos, y tener ese repositorio en un sistema digital. Pero mientras el marco legal acompaña, hay iniciativas dentro del hospital con lo que es para pasar a determinado nivel de firma digital o firma electrónica. Eso es algo con lo que se está avanzando. No está implementado eso en este momento, y particularmente comentar que lo de estos estudios, este es un reglamento para algo que todavía está por implementar. Estamos finalizando una parte de lo que es definir una normativa y procesos dentro del hospital para poder empezar a trabajar e implementar herramientas. Pero hay un interés en avanzar con soluciones digitales que son las que contemplan las normas hoy en la Argentina para este tema también. Sí, también para agregar a esto con respecto a la firma, actualmente no tenemos firma digital, pero el consentimiento informado, o sea, por supuesto que tiene la validez que tiene que hacerse esa firma manuscrita por el momento, pero en el momento en que el profesional le solicita el estudio genético al paciente, donde ahí se le informa el consentimiento y el paciente tiene que dar el ok, sí desde el sistema y de las partes, digamos, de legales que se vio, digamos, con los especialistas en nuestro hospital, sí de forma electrónica el paciente puede dar su ok como un sí acepto, ¿no? Y después en el momento en que se tome la muestra, ahí se haría la validación, digamos, de ese sí acepto en forma, digamos, manuscrita. Pero el consentimiento ya estaría dado porque es un acto entre el médico y el paciente que va a pedir. Entonces, cuando el paciente pone sí acepto de forma electrónica, ya ahí, digamos, se da el consentimiento. O sea, que haría solo una validación posterior hasta que se pueda tener una firma digital, por supuesto. Muy bien, bueno, acá les dejan algunos mensajes, muy buen trabajo, excelente trabajo, agradecimientos. Así que, bueno, muchas gracias por habernos contado la experiencia que tuvimos durante este proceso de relevamiento. Bueno, Gracias vamos a... por el espacio. Buenísimo. Muchas gracias.